definición del término revelar proviene del latín revelare, cuya raíz velum significa literalmente quitar el velo, ¿no? Y en sentido figurado es descubrir. Se remonta desde la antigüedad, se conoce, ya se sabía que los hombres primitivos ya mantenían contacto con estos seres. Es más, colocaban el cráneo de sus fallecidos fuera de la cueva en dirección al este porque es cuando sale el sol, para que de esta forma su alma no regresara, ¿no? Buscaban en muchas culturas. Luego, por ejemplo, sabemos que Sócrates se inspiraba con Daimon, ¿no? Su espíritu guía. En el Nuevo Testamento llamaban a los medium, a la mediunidad la llamaban carisma o don. A los medium le decían profeta. Y después en la Edad Media a Juana de Arco, sabemos que a los 19 años la ahorcaron por bruja, ¿no? Por hechicera. Porque ellas decían que escuchaba voces del cielo, si bien le ha ayudado mucho en sus batallas, pero bueno, era una hechicera, la religión estaba a un alto nivel. Luego sabemos también, hay muchísimos, ¿no? El rey de Israel, con la ayuda de su pitonisa Endor, se comunicaba con el espíritu del profeta Samuel. También habíamos visto o sea, sabíamos que no recuerdo el nombre ahora, que el creador de Sherlock Holmes pertenecía a la escuela espírita, ¿no? Y él decía en el libro de los espíritus, en un libro, manifestaba que ese mundo espiritual era, era una invasión de seres muy organizados. Claro, el mundo espiritual está más poblado que este terrenal. Luego Teresa de Ávila, en el año 1500 y algo, 1580, 1550, por ahí, que era mística de la iglesia, presentó fenómenos de éxtasis y sonambulismo. Eso vamos a hablar en un momento. Después, este científico famoso, Emanuel, no me acuerdo, Sweden, algo así, de Suecia, desarrolló la mediunidad y la clarividencia. Él conectaba con ángeles, decía que tenía esa facilidad de saber muchas cosas, ¿no? Que sucedían en otros lados. En Estados Unidos, yo recuerdo que era uno de los primeros fenómenos que a mí me atrajo mucho, cerca de Nueva York, en una aldea, había dos niñas de 12 y 15 años, las hermanas Fox, que recibían respuestas en sus sueños, ¿no? En su sueño, en su estado, porque no estaban durmiendo, decían sueño, pero es un estado de conexión, ¿no? Y recibía señales, y señales que no sabían identificar de quién hasta que empezaban a preguntar. A medida que preguntaron, descubrieron que esa persona que le enviaba las señales era un vendedor que había sido asesinado y había sido enterrado en el sótano de esa propiedad que sus padres ahora estaban alquilando, ¿no? Con el tiempo, eso ya con el ADN, con los estudios genéticos, se descubrió que este hombre, un tal Rossman, era un vendedor ambulante que había estado desaparecido y ahí estaban los restos. Estas niñas habían conectado con su espíritu que se quedó ahí, claro, porque no había un cierre, ¿no? Y eso también es otro tema, porque esto es muy amplio. Te imaginas que en media hora no podemos explicar mucho más. También sabemos que en base a los estudios en la escuela espírita, y que en el año 1850 comienzan a aparecer en Europa las llamadas mesas parlantes o esas mesas giratorias, que eran unas mesas pequeñas con tres patas, en la cual giraban y se mantenían inclinadas en dos patas para responder a preguntas.
utilizaban un sistema parecido a las hermanas Fox, estas de los golpes, un golpe para decir sí y dos golpes para decir no. Luego se fue modernizando. Luego un tal Isaac creó un sistema que a través del alfabeto en círculo determinaba la cantidad de golpes para cada letra, ¿no? El 1, la A, un golpe, y así sucesivamente. La B, dos golpes, la C, tres golpes. La otra señora en Francia, Galardín, desarrolló una misa que tenía dibujado, eso ya se vio bastante, tiene un nombre también las tablas, que tenían todas las letras dibujadas, las letras del alfabeto, ¿no? Y un puntero iba indicando la letra, iba contestando la pregunta. Claro, se buscaba que las preguntas sean concretas. ¿Cuál es tu nombre? De dónde vivías o dónde para encontrarlo. Eran, claro, eran sesiones mediúnicas de mucho tiempo, de mucho largo. Y se hacían con aquellas personas, lógicamente, sin conocimiento del público en general, porque, claro, no era bien visto, ¿no? Tenía que ver mucho más con hechicería, con brujería. También llegó la escritura automática, ¿no? Que era el lápiz, ¿no? Que hizo Chico Javier de Brasil, ha canalizado muchísimo, él conectaba, es la más común, es decir, yo utilizo el lápiz pero no escribo, yo lo puedo verbalizar, pero muchos lo escriben, simplemente hay que pasarle las hojas y dejarlo escribir. Eso es lo que más fácil podemos llegar a conectar con otros seres. Eso es práctica, ¿no? Está claro. También nosotros hemos experimentado en la escuela con mis compañeros con la cestita, que era una cestita de mimbre, como una macetita, pero de mimbre, se le ponía un lápiz dentro y con las manos había que apoyar los dedos, ¿no? Entre los 4 o 5 compañeros, pero claro, éramos jóvenes, entonces eso realmente nunca no llegó a funcionar, ¿no? Es decir, yo no he tenido en cosas grupales, sí, pero dentro de la escuela dirigidos, pero no así con compañeros hacer estos tipos de encuentros.